Yo quisiera comenzar agradeciendo la generosidad del profesor Del Bosco y del profesor Cúnzulo, que me han dado oportunidad para conversar con ustedes. Justamente quiero hablar de cómo se plantea desde la hermenéutica analógica la recuperación de la ontología, porque es algo muy curioso en la actualidad. Se está recuperando el realismo, es lo último en la filosofía, jamás se podía esperar, pero grandes filósofos, y muy jóvenes entre ellos, filósofos jóvenes muy brillantes, están replanteando el realismo epistemológico y la ontología. Voy a tomar aquí ontología y metafísica, según se hace en la filosofía analítica, como coextensivas, ¿verdad? No voy a distinguir, yo sé que en otras tradiciones ontología es diferente de metafísica, pero en la filosofía analítica me parece que es más pragmático, más útil equilibrar, hacer que sean, muchas gracias, coextensivas y que tengan propiamente el mismo significado. Como sabemos, para abreviar, la misma ontología es el mapa de la realidad. La ontología nos dice qué se requiere para que algo exista, para que algo sea ente, y qué tipos de entes hay, las clases o categorías de entes que podemos aceptar como existentes. Es curioso, voy a tratar muy brevemente y como cosa colateral lo que ha pasado de la ontología o metafísica en la filosofía analítica, porque es muy diferente de lo que ha pasado en la tradición hermenéutica, o que se llama continental, ¿verdad? En la filosofía analítica, en la que transité durante muchos años, me tocó al principio el positivismo lógico, que era negador de la ontología o metafísica, pero poco a poco en la propia filosofía analítica se fue haciendo sumamente ontológica, sobre todo con la utilización de la lógica modal. Hay varias interpretaciones de la lógica modal, pero una de ellas está vinculada con las esencias, el esencialismo, ¿verdad? Entonces llegó a ser la filosofía más ontológica, más metafísica. El propio Carnap, Rudolf Carnap, que fue el más negador de la metafísica, la fue aceptando poco a poco, ¿verdad? Él al principio la consideraba un pseudoproblema, incluso era muy ofensivo. Por ejemplo, de Heidegger decía que era demencial, ¿verdad? ¿Qué es eso de la nada anonada o la nada nadea? Todo ese tipo de expresiones le parecían totalmente fuera de lugar. Llegaba a decir, los metafísicos han sido músicos que equivocaron la vocación, ¿verdad? Mejor deberían de tratar de expresarlo con música. Bien. Pero finalmente, después el propio Carnap empezó a aceptar la metafísica, al menos al interior de cada teoría. Cada teoría tiene su ontología. Después ya vino el propio Quine, Wilhelm Quine, que llega a decir, ya por el hecho de tener lenguaje, tenemos ontología, ¿no? Lo que él llama la factura ontológica del lenguaje. Otro, para no abundar, nomás cito otros dos. Otro fue Peter Strawson, que él habla también de una metafísica categorial, es decir, nos dice los tipos de entes que existen. Y finalmente, un paisano de ustedes, que yo tuve en mi facultad, Mario Bunge, ¿verdad?, que aceptaba la metafísica, fue uno de los que colaboraron para restituirla, ¿verdad? Yo le tuve miedo porque quería que hiciera con él una tesis doctoral, pero sobre Bolzano, ¿verdad? Las paradojas del infinito. Dije, mire, el infinito que se quede allá, ¿verdad? Era demasiado matemática la tesis que me pedía, pero él reivindicó una ontología científica, una ontología para la ciencia. Como ustedes ven, en la tradición analítica, la ontología o metafísica está ahora muy presente, no tiene ningún problema allí. Lo tuvo, pero ya no. Pero es diferente en la tradición hermenéutica,
Si a la otra, a la tradición analítica, suele llamársele la tradición anglosajona, ¿no? A la otra se le suele llamar continental, que ahora está presente en la filosofía tardomoderna o posmoderna, al menos ahí en mi país, en mi universidad, está sumamente presente la filosofía. La analítica ya está muy de salida, ¿verdad? La que está presente ahora es la filosofía posmoderna, aunque también ya está presentando síntomas de agotamiento, ¿verdad? Porque también ya, como les digo y lo voy a mencionar, muchos de los discípulos de los grandes posmodernos ahora están rebelándose contra sus maestros y pugnando por la ontología y el realismo epistemológico. Recordemos muy rápidamente que en la hermenéutica tuvo mucha influencia Nietzsche, Friedrich Nietzsche, pero se ha malentendido mucho. Se le piensa como negador absoluto de la metafísica y estudiosos recientes, por ejemplo, un gran amigo mío, Luis Enrique de Santiago Grebós, que es traductor de Nietzsche y muy conocedor, él entiende más bien la crítica de Nietzsche a la metafísica como la crítica a los valores, sobre todo morales, que estaban presentes en su sociedad y su cultura. De hecho, él dice, yo a través de la orientación de Luis Enrique, llegué a algunos fragmentos del propio Nietzsche, donde él pide más bien que se recupere para la ontología el dinamismo, el devenir. Se ha dejado fuera el devenir. Y él pide que se haga una ontología, una metafísica, que dé cuenta del devenir. Y yo creo que en ese sentido puede ayudar mucho la noción de analogía. La noción de analogía proviene de los pitagóricos, pero la recuperan Platón y sobre todo Aristóteles. Y Aristóteles insiste mucho en esta utilización de la analogía, pero lo hace para lo que es vivo y dinámico. Es para dar cuenta de la dinamis, de lo que está en movimiento, del devenir, que siempre se dejó fuera de la pobre metafísica. Otro que después ha elaborado una gran crítica, ya en esta tradición continental, en esta tradición hermenéutica, que ha sido muy utilizada por los posmodernos. Ustedes saben que para los posmodernos la hermenéutica es ahora la koiné, es el instrumento conceptual por excelencia, ¿verdad? Pero han sido la mayoría de ellos muy antiontológicos, antimetafísicos. Al que me refiero ha sido, por supuesto, Heidegger, más concretamente el segundo Heidegger. Si el primer Heidegger puso la ontología fundamental como lo más prioritario, habló mucho de metafísica, sabemos que en lo que se llama el segundo Heidegger, él rechazó la ontología fundamental, la propia metafísica, y llega a decir que el ser ya no está en la metafísica, sino que canta en los poemas, canta en los poetas. Por eso estudia mucho a Hölderlin, además de Nietzsche. Pero sobre todo hace la acusación de que la metafísica occidental ha sido ontoteología, es decir, ha puesto a Dios como el esse subsistens, es decir, lo ha confundido con el ser, siendo que es un ente. Pero también se ha visto que no entendió mucho de esta consideración de la teología, sobre todo acerca de la subsistencia y la ontología de Dios. Por ejemplo, a mí me causaba gran curiosidad el que Heidegger pone al bueno de Nietzsche como el último gran metafísico. Y ese pobre Nietzsche se está revolviendo en la tumba, ¿verdad? Él quiso atacar con argumentos la ontología, la metafísica, al menos la que se hacía en su tiempo, y Heidegger lo declara el último gran metafísico. Pero hubo una venganza de la historia, ¿verdad? Porque un buen amigo mío que ya murió hace poco, Eugenio Trías, en una conferencia genial que nos dio allí en la UNAM, en México, dijo, sí, Heidegger,
el último gran ontoteólogo. Es curioso, bonito, ¿verdad? Es como lo que le pasó a Bertrand Russell con Frege, aquel gran lógico que Frege le escribe una carta conmovedora, ¿verdad? Es muy duro para un viejo como yo que un joven como usted le tumbe todo su sistema lógico, ¿verdad? Pero la pagó. En 33 Gödel también le tumba el sistema. Son cosas de la historia. Yo veo que también a Heidegger, ¿verdad?, se le hubo esa venganza de la historia, y podemos pensar en él como el último gran ontoteólogo. Alguien que lo ha visto así, alguien que fue también un genio, desgraciadamente ya desaparecido en un accidente absurdo, fue Franco Volpi. Franco Volpi fue amigo mío desde los 80, y él tenía la tesis también de que la acusación de Heidegger a la metafísica occidental de ontoteología era simplemente que no entendió bien lo que místicos y teólogos han dicho acerca de la esencia de Dios, que se confunde o se identifica con la existencia, y por lo tanto ya no puede ser ontoteología lo que se está haciendo allí. Curiosamente, ¿no?, lo menciono muy de paso, un gran filósofo en la actualidad en Francia, fenomenólogo y muy apreciado, por ejemplo, por Derrida, ha sido Marion, Jean-Luc Marion. Yo lo conocí el año 99, y él tiene una refutación estupenda, ¿verdad?, que está la pone como apéndice en la segunda edición de su libro de Dios y en el ser, ¿verdad?, Dios en lettres, donde hace ver que la misma noción de analogía evita la acusación de ontoteología, ¿verdad? Es decir, va tomando cada una de las premisas que va poniendo Heidegger para hacer la acusación de ontoteología a toda la metafísica occidental, ¿verdad? A mí me encanta luego lo que hace Heidegger, que es como Hegel, ¿verdad? Es como Hegel: hasta que yo llegué, nadie sabía tal cosa, ¿verdad? Entonces me encanta, pero hay pruebas en contra. Hay ese artículo estupendo de Marion, Jean-Luc Marion, alguien muy apreciado por Derrida, que hace ese juicio de descargo de la ontoteología a la metafísica occidental, justamente donde se ha usado el concepto de analogía. Ha habido otras más recientes críticas. Solamente me voy a referir a una que me parece que vale la pena, ¿verdad? Porque otras, como las de Rorty, etcétera, no me causan problema, pero la de un muy buen amigo mío, muy querido, es muy simpático, pero allí sí no estamos de acuerdo, lo cual demuestra que uno puede ser amigo de otro, aunque piense diametralmente distinto, ¿verdad?, que es Gianni Vattimo. Vattimo fue en 2004 a tener un debate conmigo, bueno, un diálogo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Abarrotó todo, ahí estaban mis enemigos, todos agazapados, ¿verdad?, como diciendo, no va a venir, y sí vino, y todos hasta tuvieron que poner monitores para que la gente ahí en el suelo viera, porque Vattimo es muy taquillero, y decía él, me gusta la hermenéutica analógica, me gusta porque es débil. Le dije, espérate, ¿en qué sentido no es débil? En que no busca la univocidad. Dice, porque ahora estamos en el pensamiento débil. Ustedes saben que él propugna el pensiero débole, pero él acepta la ontología, él acepta la metafísica, solamente que dice que es débil, ¿verdad?, pero demasiado débil para mi gusto. ¿Qué entiendes por ontología?, le decía yo. ¿Qué entiendes, Gianni, por metafísica? Dice, bueno, sin esencias ni causas, ¿no? Pues, ¿qué dejaste?, ¿verdad? Yo creo que dejó demasiado débil la ontología, la metafísica, ¿verdad? Otra crítica que hubo, pero finalmente desapareció, fue la de Derrida. Mi amigo Maurizio Ferraris, que fue, ahorita lo mencionaré, discípulo de Vattimo, pero ahora
muy contrario a Bátimo, trabajó con Derrida los últimos años de ¿verdad? Y el propio Derrida recuperó la ontología al final, recuperó el realismo. Es una cosa que fue a darnos un curso a mi facultad, Maurizio Ferraris, y yo lo conocen también los dos mexicanos que están aquí, no me dejarán mentir, no digo el nombre, pero un profesor muy derridiano, pero totalmente derridiano, todo era desconstruir, ¿verdad? Lo veía uno y lo desconstruía, y lo veía así un poco raro y no sé cuánto, ¿verdad? Pero después del curso que nos dio allá Ferraris, yo iba entrando para llevar a Ferraris a su hotel y él venía saliendo del curso aquel y todo angustiado. Me dice, este hombre me cambió la vida. ¿Por qué, fulano? ¿Por qué? Dice, porque resulta que Derrida acabó realista. Dije, sí, no es malo, ¿verdad? Y recuperó la ontología. Sí, también, ¿verdad? Tampoco es malo. Ya dejó a Derrida y ahora está trabajando a Levinas, ¿verdad? Pero ya como que se desencantó de Derrida, porque claro, Derrida lo que dice múltiples veces, lo que me importa no es la desconstrucción, eso es secundario, lo que me importa es la diferencia, ¿verdad? Y la diferencia es justamente desconstruir la ontología, es decir, darle una saludable desconstrucción para que no sea rígida, porque Ferraris me decía lo que entendía Derrida como la ontología o metafísica, a desconstruir, a atacar, levemente, porque desconstruir no era totalmente destruir, era la metafísica moderna, que era monolítica, prepotente, siempre segura de sí misma, etcétera, etcétera, ¿no? Yo siempre que me decía eso Maurizio Ferraris, pensaba en el bueno de Leibniz, ¿verdad? Que era un optimismo total, ¿verdad? Parecía un ricachón, un rico nuevo, ¿verdad? Que tenía una chequera en blanco. ¿Qué quiere que le demuestre? Y así lo firmaba y todo lo podía demostrar. Esa fue la metafísica moderna, unívoca. En mis términos era de un univocismo radical. Por eso a Bátimo le gustaba la hermenéutica analógica, a Maurizio Ferraris también. Claro, habría que ver en qué medida es débil, ¿verdad? Porque yo le decía, sí me dijo Bátimo, me gusta, lo dijo en público, ¿verdad? Me gusta la hermenéutica analógica, la hermenéutica analógica funciona, ¿verdad? Porque es débil, ¿verdad? Le dije, vámonos respetando, le iba a decir, ¿no? ¿En qué medida es débil? Porque hasta parece ofensa lo que me estás diciendo, ¿no? Para él era simplemente que se oponía a la univocidad, ¿verdad? Todo el pensamiento unívoco. Fíjense, yo lo viví durante 15 años que estuve en la filosofía analítica. No sé cómo aguanté, ¿verdad? Pero en el Instituto de Investigaciones Filosóficas ni siquiera era analítica según el giro pragmatista, sino positivismo lógico. Era lo que teníamos, positivismo lógico. Bueno, igual que acá en Argentina, porque yo venía en ese tiempo, ¿verdad? Y eran unas discusiones y nos la creíamos, ¿verdad? Si tú formalizabas con lógica matemática, ya estaba prácticamente demostrado lo que querías sostener, ¿verdad? Yo después me di cuenta de que no. Y encontré, ¿verdad?, que la ontología, como se aceptó en la filosofía analítica, también tenía que ser recuperada para la hermenéutica, ¿verdad? Y a eso me ayudó la hermenéutica analógica. Porque, como decía Bátimo, no tiene la pretensión monolítica, violenta, ya ven que le llaman violencia teórica a la metafísica, no tiene esa violencia que tuvo la ontología moderna, la metafísica racionalista, cartesiana, leibniziana, spinoziana, etc. Pero ahora el problema ya no es tanto la univocidad, el univocismo, sino el equivocismo, es decir, un relativismo muy grande, muy exagerado, que hay en la filosofía posmoderna. Porque hay un relativismo de sentido común, un relativismo sano,
No se ve igual de aquí para allá que de allá para acá. Y lo comprobamos en los exámenes de doctorado, ¿verdad? Porque si yo estoy aquí arriba te puedo preguntar lo que me dé la gana, a ti que estás allá abajo, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí sí se cumple ese relativismo de sentido común. No, pero más bien me preocupa el equivocismo en el que ha caído la filosofía, sobre todo en mi facultad, la filosofía posmoderna, ¿verdad? Lo curioso es que son alumnos míos que están dando hermenéutica hoy en día. Y todo es todo, nada es nada, puedes interpretar lo que quieras, tú échale ganas, ¿verdad? Pújale y vas a interpretar correctamente lo que tú quieras, ¿no? Y además no importa, porque no hay criterios de verdad, no hay nada firme, no hay nada seguro, no hay nada cierto ni objetivo. Entonces eso me hizo buscar. Yo vi que en la filosofía analítica había navegado en la univocidad, pero ahora estaba atrapado en la equivocidad. Y no sé cuál es peor. A mí me da la impresión de que es peor todavía esta equivocidad, este equivocismo, este relativismo excesivo en el que vivimos, en el que estamos en la posmodernidad. Por eso traté de buscar una salida. Y como yo había trabajado mucho filosofía del lenguaje en mis tiempos de analítico, sobre todo en semántica y pragmática, y sabemos que desde Aristóteles hasta Quine hay tres modos de significación: el unívoco, que es claro, distinto, riguroso, exacto, que es más bien una pretensión; el equívoco, que es confuso, difuso, ambiguo, inexacto, etcétera, que es donde estamos ahora en la posmodernidad. Y faltaba la analogía, el significado analógico, que no tiene la pretensión de exactitud del significado unívoco, pero tampoco se derrumba en la inexactitud, en la ambigüedad del significado equívoco. Está participando de los dos. Y una cosa que es importante en la tradición analógica, siempre se ha dicho que en la analogía predomina la diferencia sobre la identidad, ¿verdad? Esto a mis ex colegas analíticos, porque ellos me ven como un traidor, pero está bien no darle gusto a nadie, lo hace uno libre, ¿verdad? Y me dicen, tú eres un criptoposmo, ¿verdad? Que le estoy dando allí concesión a los posmodernos. Yo creo que no lo invento yo, sino que es una tradición ya muy larga, para la cual en la analogía predomina la diferencia sobre la identidad, sobre la mera igualdad. Bien, pero además también podemos ver que se trata de una hermenéutica que lleva a una ontología diferente. No es la ontología unívoca de la modernidad, pero tampoco esta ontología equívoca, débole, de la posmodernidad, sino justamente una ontología, una metafísica analógica. ¿Qué significa esto? Yo creo que hay la necesidad de conservar siempre la ontología, la metafísica, pero tenemos que encontrar también sus alcances y limitaciones. Y voy a leer esta última parte, ya en 15 minutitos acabo, para que nos quede un poco más, estas últimas paginitas que son la recuperación de la metafísica a través de la hermenéutica analógica. Como filósofos se nos pide responder a las necesidades y exigencias de nuestra cultura, y ahora nos hallamos inmersos en una profunda crisis cultural que nos ha llevado a perder la verdad, la objetividad, el realismo y la ontología o metafísica. Por eso me he propuesto reflexionar acerca de la manera de rescatar esos elementos para la filosofía, sobre todo por medio de la hermenéutica. Algunos, como Nietzsche, han hecho filosofía de la cultura como crítica de la misma, sobre todo de la filosofía de su tiempo. Por eso criticaba tanto la ética o axiología del momento. Les repito, se ha visto que cuando él criticaba la metafísica, más bien criticaba la moral, la ética, la axiología. No en balde el propio Heidegger
decía que Nietzsche era un gran metafísico, el último, porque según Heidegger, el valor lo hacía un ente, ontologizaba la axiología. Incluso cuando dice combatir la metafísica, está minando la moral, como lo han interpretado varios comentaristas. Por ejemplo, aquí cito a otro muy bueno, Marco Parmigiani, que tiene un trabajo sobre eso. El mismo Heidegger, que ha impuesto la interpretación canónica en este punto, asegura que Nietzsche, en lugar de ser el antimetafísico que se nos presenta a primera vista en sus textos, fue en realidad el último gran metafísico. Así como algunos lo ven como el eximio purificador de la religión, casi un místico, así Heidegger lo vio como un eximio metafísico, el último de los mayores. La razón que da es que éste hizo del ser un valor, o del valor un ser. Además, porque su tesis del eterno retorno de lo mismo es de suyo más que una tesis cosmológica o física, una tesis ontológica o metafísica. A su vez, Heidegger fue también acervo crítico de la cultura, pero no como Nietzsche, sino tal vez más radical. Estuvo contra la técnica y señaló que ella iba a destruir la metafísica, la ontología fundamental. Sobre todo se alzó contra la ontología, pues acusó a la metafísica occidental de ser ontoteología, esto es, de poner a Dios como el ser, con lo cual se hacía del ser un ente y se perdía la diferencia ontológica, ¿no?, entre ente y ser. Pero así como Heidegger señaló a Nietzsche como el último gran metafísico, Eugenio Trías señaló a Heidegger como el último gran ontoteólogo. Venganzas que tiene la historia, pero es verdad, Heidegger no pudo desprenderse del lenguaje de la metafísica tradicional. Es algo que reconoció Derrida, quien decía cómo despojarse de una manera de hablar heredada y aprendida. Pero la ontología vuelve, el ser reaparece, brilla de nuevo y se manifiesta. Hay una extraña vuelta a la metafísica en la filosofía reciente, un gran giro ontológico que viene a suceder al giro lingüístico, el cual ya se muestra cansado, agotado, exhausto. Esta nueva manifestación del ser, esta resurrección de la ontología, esta vuelta que ha dado el realismo, no es algo que hayamos decidido, sino algo que nos encontramos, o quizá que nos encontró a nosotros. Como diría el propio Heidegger, es un momento de la historia del ser, un episodio del proceso de la filosofía misma. Es pues un acontecimiento que se presenta como un fenómeno, que se entrega como un don. Es parte de la destrucción de la ontología, como la llamaba Heidegger mismo, porque después de su desconstrucción pasa a la reconstrucción, a que la levantemos de nuevo, pero ahora mejorada, puesta al día. Pues bien, así como Heidegger tildó de nihilista a Nietzsche, a pesar de que éste denunciaba el craso nihilismo en el que había caído Europa, también a Heidegger lo tildó de nihilista Franco Volpi, con una gran preocupación. Quizá este es el sello de nuestra cultura, el nihilismo, y como ha sido el asesino de la metafísica del ser, con una metafísica de la nada, con lo único que podrá combatírsela a esta última será con una ontología positiva, no negativa. Ontologías negativas han sido muchas recientemente, la de Foucault, la de Levinas, la de Deleuze, la de Derrida, la de Bátimo. Foucault se propuso defender a los migrantes en Francia y se dio cuenta de que sin ontología no podía sostener derechos humanos. Por eso aceptó una ontología del presente, como él la llamaba, no con principios eternos, pero sí con los suficientes para saber cómo es el hombre de hoy. Deleuze lo siguió en esa ontología del presente, sin aspiraciones a una sabiduría perenne. Derrida veía
que su idea de la diferencia implicaba la desconstrucción de la metafísica, pero también se percató de que si se acababa la metafísica, se acababa la desconstrucción, y por eso llegó a decir que la metafísica estaba condenada a no morir, condenada a no muerte, pero tenía que ser débil. Y Bátimo propiamente fue el que habló de una ontología débil, pensando que la hermenéutica tiene que administrarle una saludable inyección de nihilismo. Por eso se ha considerado su ontología como negativa. Lo vemos tal cual. Así como ha habido teología negativa, ha habido filosofía negativa. Esta ontología de la negación se debilita de tal manera que no llega a decir casi nada del ser, de la realidad, del mundo. Dice casi nada, o casi dice la nada. Por eso ahora hace falta robustecer la filosofía, la ontología, que sea un poco más fuerte. En alguna ocasión, Bátimo dijo que le gustaba la hermenéutica analógica porque estaba en el pensamiento débil, contrapuesto al univocismo. Pero me da la impresión de que él debilita demasiado su ontología, tanto que se hunde y naufraga en el equivocismo. No acepta ni esencias ni causas. Me suena a muy poco, a demasiado débil. Por eso yo quiero que la hermenéutica analógica levante una ontología, sí débil, en contra de la univocidad, pero no tan débil, en contra de la equívoca, sino con alguna cosa más fuerte que le dé sustantividad. Así como la cultura no puede estar sin poesía, así la filosofía no puede estar sin hermenéutica. Ella sirvió de clave a científicos y místicos. En efecto, estos últimos suelen trabajar como teólogos y por eso interpretaban la Biblia, usaban la hermenéutica y cuando lograron brincar la línea, saltar en el éxtasis, llegaron a la mística. O quizá los tomó por sorpresa, desprevenidos. Solo así cumplieron la función que tienen los poetas en la cultura, soltar las amarras de la gente y hacerla que se eleve. En la actualidad, los poetas han sido los metafísicos, los que conservaron y salvaguardaron la ontología, porque estaba prohibida. Esta fue menospreciada y proscrita, perseguida, y fue la poesía la que la mantuvo en secreto. No en balde dijo Aristóteles que la poesía era más filosófica que la historia, esto es, más metafísica, porque hablaba de lo universal, en tanto que la otra lo hacía sobre lo particular. Ahora sale libre y renace como ave fénix, cada vez más nueva, por obra de la hermenéutica que la ha despertado, que la ha recobrado de su exilio. ¿Para qué poetas?, preguntaba Heidegger, y daba diversas respuestas, escamoteando la más propia, para salvaguardar la ontología, para dar voz al ser, que cantaba en los poemas según él, y ahora ha sido devuelta a su patria, la filosofía, por obra de la hermenéutica. Porque hay que efectuar la labor de interpretar la poesía para sacar de ella lo mejor que tiene, su núcleo ontológico, su pulsión metafísica. Aprovechar el impulso poético para hacerlo filosofía y obtener de él un excedente de sentido y también de referencia, el cual nos coloque en el camino, en la vía afirmativa que supera la negativa, en la vía iluminativa que supera la purificativa e incluso en la unitiva que vaya más allá de todas. En páginas anteriores hablé de la filosofía de Heidegger. Ahora quisiera hablar la de uno que no fue filósofo propiamente, pero sí gran ontólogo y metafísico, Machado. Él declara que la metafísica pretende elevar de nuevo su vuelo. Jocosamente o irónicamente, dice que será feliz el que lo vea. Él mismo no se daba cuenta de que como poeta y también como filósofo estaba haciendo metafísica, salvaguardándola, a pesar de que el positivismo ambiente la condenaba. En otro poema, en el que se dirige a su amigo Unamuno,
se burla de Bergson, quien era precisamente el que estaba por aquel entonces, en 1913, levantando la metafísica para que otra vez emprendiera el vuelo. Y dice: sobre mi mesa los datos de la conciencia inmediatos. No está mal, este yo fundamental, contingente y libre a ratos, creativo y original. Este yo que vive y siente dentro de la carne mortal, hay por saltar impaciente las bardas de su corral. Otra vez se queja de que lo metafísico trata de saltar a duras penas las tapias que lo encierran, pero el propio Machado ya lo hacía, disfrazado con otros nombres, como el de Juan de Mairena o Abel Martín, personajes que inventaba, pero que lo enmascaraban a él mismo y que eran profesores de esta disciplina. Si Heidegger acusaba a la filosofía de un olvido del ser y de olvidar la diferencia ontológica, yo lo acuso de un olvido de la analogía, de la diferencia analógica. El de la analogía es un concepto que nos sirve para manejar lo que no es exacto, lo que se resiste al rigor y a la rigidez, como son casi todas las cosas humanas, pero les da claridad suficiente. Llego a mi conclusión. Así tiene que ser nuestra ontología, pobre, pero con suficiente claridad, para alumbrarnos el camino, con el sentido del ser, con los valores del hombre. Por eso no será una ontología unívoca, con la distinción de la que pretendieron los modernos, iluministas, pero tampoco equívoca, como la dejaron caer los posmodernos, ontología negativa. Tendrá la capacidad de iluminar lo que está ensombrecido, y así, en un cierto claroscuro, como los barrocos, nos hará andar no a ciegas, sino con la suficiente visión para no perdernos. Muchas gracias. Quería preguntarte, Sí. porque me llama un poco ahora, estoy pensando que me está faltando algo, me está faltando como los pragmatistas. Sí. Me están faltando los pragmatistas en ese apoyo a la ontología y a... No sé si, Sí, si mira, coinciden. yo uso mucho a Peirce, Charles Sanders Peirce, Sí. que es genial, Sí. ¿no? Algo bueno tenían que tener los de Estados Unidos. Pero James, ¿Dónde? ¿no crees tú que James también? Peirce es mejor. Peirce. Y sobre todo en su última época. No la del pragmatismo, sino recuerda la que él llamó del pragmaticismo, ¿verdad? Porque él se distancia de James. James, mira, me gusta, pero le tengo miedo, ¿verdad? Pero sabes, tiene esa idea de algo no rígido, pero con claridad suficiente. Eso me suena tanto a James. Pero más me suena a Peirce, ¿sí? Porque, mira, James, ¿verdad? Por eso le gustaba tanto a Robert. James, acuérdate, él sufrió unas depresiones tremendas de jovencito. Sí. Y se curó con la religiosidad. Sí. Por eso escribe ese gran ensayo, A Will to Believe, Sí. el deseo de creer. Pero a mí me parece que el propio Peirce, ¿verdad? En esa etapa última del pragmaticismo, que recuerda, le pone ese nombre a su propuesta para diferenciarse de James. Dice, porque es un nombre tan feo que nadie me lo va a plagiar, el de pragmaticismo. Pero es cuando hace metafísica, ¿no? El tijismo, el agapismo, el sinequismo, todos sus sistemas ontológicos, ¿no? Claro que sí. Además, fíjate, una cosa con la que me identifico mucho en el pragmatismo es que, porque si tú ves la analítica estadounidense, tiene mucho de pragmatismo. Los discípulos de Peirce, como Morris, como Sidney Hook, como todos los que formaron, Clarence Lewis también, que fue maestro de Quine, de Putnam, de Davidson, todos los analíticos norteamericanos son también pragmatistas. Y su idea es disminuir las dicotomías. ¿No es cierto? Disminuir las dicotomías. El pensamiento dicotómico, hacerlo tricotómico, es decir, triádico, es decir, dialéctico.
Entonces yo creo que allí hay un gran resurgimiento que está presente ahora. Todos ellos están estudiando a Peirce, ¿verdad? Yo creo que le están dando como nueva vida para poderlo aprovechar, ¿no? Pues le agradezco mucho por la intervención. Octavo. Profesor, muchas gracias por la claridad de su exposición. Gracias. Una pregunta quizás muy básica o muy elemental. Sí. ¿Cuáles serían las relaciones, los vínculos o los aportes que se puede hacer desde la hermenéutica gadameriana a la hermenéutica analógica? Sí. ¿Cuáles serían los puntos de contacto, si los hay? Sí. ¿En dónde se dan? ¿Cómo sería eso? Sí. No sé si usted... No, claro que sí. Miren, muy buena la intervención. Yo lo veo, fíjese, sobre todo en el concepto de frónesis. Frónesis o prudencia, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención que Gadamer insiste en que la frónesis o prudencia es el esquema o modelo de la hermenéutica, ¿verdad? Porque claro, la interpretación es un saber situado, contextuado, no es así absoluto, etcétera, etcétera, ¿no? Y me puse a investigar, hice un librito sobre la frónesis, ¿no? Desde Aristóteles y Platón hasta en la actualidad el propio Gadamer y por ejemplo Piero Banque, otros estudiosos, ¿verdad? Y uno ve de veras que la frónesis es el esquema o modelo de la interpretación, porque es poner un texto en su contexto, ¿verdad? Y eso es una definición muy rápida pero muy sintética de lo que es interpretar, poner un texto en su contexto, porque descontextualizarlo es traicionarlo, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que traicionan lo que uno dice, ¿no? Sobre todo me ha pasado en entrevistas que después las publican en el periódico. Ah, caray, yo no dije eso, ¿no? Usted vino a enseñar aquí hermenéutica, fui a una ciudad allá al interior en México. Sí, sí. ¿Y qué es eso? Mira, es para interpretar. También discursos políticos, también, ¿verdad? ¿Qué me puede decir contra el gobernador? Pues no, yo no dije nada, ¿verdad? Pero ahí apareció que yo me le oponía y no sé qué. Entonces hay que tener también cuidado, ¿verdad?, de que no se vaya a descontextualizar lo que uno dice. Y la frónesis es pura analogía. Curiosamente, Gadamer, además de que hizo una tesis en filología clásica sobre la frónesis en Platón y Aristóteles, tradujo al alemán el libro sexto de la Ética Nicómaco, todo él sobre la frónesis en Aristóteles. Y ahí lo que Aristóteles sostiene es que la frónesis o prudencia es sentido de la proporción. Y proporción en griego se dice analogía, ¿no? Es sentido de la analogía. Yo estaba feliz, ¿verdad? Fue uno de los que me ayudaron a vertebrar esta idea de una hermenéutica analógica, porque es, miren, de silogismo. Si la hermenéutica tiene el esquema de la frónesis, y la frónesis tiene el esquema de la proporción, y la proporción es analogía, ergo, tiene que ser una hermenéutica analógica, ¿verdad? Mire, ya me salió lo del viejo analítico. Es puro modus ponens. Bien, pero también, fíjese, otro es Ricoeur. Ricoeur es sumamente analógico, ¿verdad? Y cuando yo pude hablar con él el año 86, yo estaba muy cuestionado por la interpretación del símbolo. Y él me dijo, usted va a necesitar para el símbolo el concepto de analogía. Miren, sí, relea la parte final de Mi simbólica del mal. Relea la parte final, que es un gran libro, La metáfora viva, ¿verdad? Y allí es donde él demuestra que es únicamente a través de un razonamiento analógico cómo podemos interpretar el símbolo. Que yo le decía al profesor Sisto, eso es Kant, ¿verdad? Porque estaba refiriéndose Ricoeur a la crítica del juicio. Y busqué, parágrafo 58, usted lo ha citado, ¿no?, donde Kant llega a decir que del símbolo solamente podemos tener una comprensión analógica. A veces diría uno, nada más, pero también nada menos, ¿verdad? Le agradezco mucho su Por favor. Gracias. Yo quería hacer una pregunta más allá
del modelo interpretativo, Sí. digamos, bueno, sabemos que en el acto hermenéutico, para acercarnos de alguna manera al ser, vamos a tener que tratar de encontrar, de ser análogos en este caso, de salir de la unimosidad, de la equivocidad, que en esa interpretación hay que, digamos, tratar de pensar el ser en la historia, y también tener en cuenta al hombre como natural y cultural, tener en cuenta la frónesis, que la analogía es frónesis hecha carne, como dice en algún texto. Pero bueno, teniendo en cuenta todas estas cosas, ahora a mí la intriga que me queda es pasar a la descripción del ser, ¿no? Porque ya, o sea, podemos ya hacer observaciones sobre otras metafísicas, ontología o la ausencia de ellas, y ahora me gustaría, si se puede saber un poco más, o a tientas, como sabemos que podemos hacerlo desde la analogía, sobre ese ser que es el hombre, o que sobre el ente. Sí. Sin olvidarnos de que estamos utilizando el lenguaje, sin cometer por ahí el error que decía Jaime. Sí, Para después pasar a, como hoy le decía, para pasar a, si se quiere, una axiología o a ver qué valores le corresponden, hasta una filosofía política. Pero miren, qué curioso. Aquí iba a responder primero la cuestión del ser, ¿verdad? Pero voy a utilizarlo también para la cuestión del hombre. Yo aquí utilizo mucho al gran Brentano. Brentano hizo su tesis doctoral sobre el múltiple significado del ser en Aristóteles. Te recuerda que Heidegger, en un pasaje autobiográfico, dice: el primer libro filosófico que yo leí fue la tesis de Brentano, justamente sobre el problema de la analogía. Y dice: ser y tiempo respondió a eso, y hasta la fecha, ya estaba muy mayor, sigo debatiéndome con ese problema, ¿no? Es decir, aunque vimos que nunca le hizo caso, ¿verdad?, a la cuestión de la analogía. Pero Brentano fue el que puso otra vez ese problema, ¿no? El ser se dice de muchas maneras, y ahí está el hombre. Recuerde que Brentano recupera una noción importantísima, que es la noción de intencionalidad, que venía de Aristóteles. Él fue el gran aristotélico de su tiempo, ¿no? Y muy contrario a los positivistas, ¿no? Y Brentano me da la idea de que el ser humano es un ser núcleo de intencionalidad, tanto de intencionalidad cognoscitiva como de intencionalidad volitiva y con intencionalidad afectiva, ¿verdad? Y puede añadir usted con intencionalidad ontológica, que es lo que tanto Spinoza como Leibniz llaman el conatus, ¿verdad?, existendi. Bien, recuerde también, Brentano fue profesor de dos grandes genios de la modernidad, ¿no? Primero de Freud y luego de Husserl, ¿no? Yo me puse a investigar. Recuerde que Freud era médico, ¿verdad? Y además quería ser muy positivista. Su gran maestro era Brücke, el neurólogo, ¿verdad?, que era puro laboratorio, pura microscopio, todo lo que se puede verificar en laboratorio, ¿verdad? Y él quería ser también, igual que Brücke, su maestro, un gran positivista, igual que su amigo Fliess, ¿verdad?, Fliess, con el que tiene correspondencia. Pero utiliza la noción de intencionalidad de Brentano, porque confirmé con amigos de Viena que Freud, como era médico, tenía nada más 3 materias opcionales de filosofía. Las 3 las llevó con Brentano y las 3 sobre Aristóteles, ¿no? Yo creo que ahí se le pegó algo de analogista, que era Brentano su maestro, ¿no? Pero es para él es la noción de Triebe, de pulsión, es la intencionalidad. Por eso también no me da miedo hablar de una intencionalidad inconsciente, que muchos de los analíticos ven como contradictoria, ¿verdad? Pero yo no creo. McIntyre tiene un libro en el que habla de Freud,
del inconsciente, dice que sí se puede aceptar una intencionalidad inconsciente, que es la de la pulsión, ¿verdad? Fíjese cómo en todos lados está la intencionalidad. Y Brentano combina la intencionalidad con su idea del múltiple significado de las expresiones, ¿verdad? Que fue lo de su tesis de doctorado. Entonces, es una intencionalidad múltiple la del ser humano. Ya después pasa a Husserl, ¿verdad? Husserl era un poquito más rigidito, recuerda que él quería la filosofía como ciencia estricta, pero también le llegó la crisis. Al final, así como escribe ese trabajo, la filosofía como ciencia estricta, después ya, más tarde, la crisis de la cultura europea, ¿verdad? Entonces también se da cuenta de que no se puede ser perfectamente univocista, ¿no? Tiene que buscar, y él lo busca en las meditaciones cartesianas, a través del alter ego, el análogo, ¿verdad? Que siempre es el prójimo, ¿no? Y yo creo, fíjese, que así podemos plantear, habría que desarrollarla, una antropología filosófica, una filosofía del hombre, que es, yo hasta le diría, lo más, el resultado mejor de una ontología, porque sería, en definitiva, una ontología de la persona. Y le agradezco mucho su intervención. Abusando de Mauricio, le vamos a pedir la última pregunta a José Luis. Por favor. Gracias, Mauricio, por la presentación. Tengo una pregunta. Bueno, el año pasado en México fue que Mauricio Ferrari fue y dijo que la hermenéutica analógica era lo que él consideraba la hermenéutica para su nuevo realismo. Mauricio Ferrari decididamente dice que de su nuevo realismo hay cosas que son interpretables y cosas que no. Sí. Segundo lo que me responda me va a poner un aprieto. Le pregunto, para la hermenéutica analógica, ¿todo es interpretable o hay cosas que no son interpretables? Hay cosas que no. Mira, yo creo que muchos ahorita están con Jean-Luc Marion diciendo que su gran aportación es la del don. No, yo pienso que es la del fenómeno saturado. ¿Eh? Y el fenómeno saturado no se puede ni siquiera fenomenológicamente comprender, ¿verdad? Hay cosas que nos rebasan, el amor, por ejemplo, ¿no? Voy a interpretar el amor, ¿verdad? Lo deshago, ¿no? O cómo voy también a hacer lógica del amor, ¿verdad? Tampoco se puede hacer. No, mira, yo creo que también, como lo hemos conversado, me parece que el propio Maurizio Ferrari está evolucionando, ¿verdad? Primero me daba un poco de miedo, porque como reacción a su maestro Bátimo, estaba en un realismo bien unívoco, ¿no? Casi otra vez filosofía analítica. Yo tuve que escapar de ella, fíjate, porque era de veras como un corsé, ¿verdad? Yo me sentía, no sé, que me faltaba algo. Y como hablaba yo de hermenéutica, todos ellos me decían, no, te basta con la semiótica analítica. Pues no, por eso fue que me tuve que abrir. Fíjate, todo esto es producto de puras crisis personales, ¿verdad? Porque es cuando filosofas de veras, ¿no? Porque si no, la única angustia va a ser la de estar almorzando en Perisur y no saber con qué tarjeta pagar. Así les digo a mis alumnos allá en México. Gracias.